Shaila Roden es quizá la mujer más dura sobre la faz del planeta. A todas luces, ella es una sobreviviente muy resistente y puede superar todas y cada una de las dificultades que uno puede imaginar. Desde 2018 sobrevivió y se curó no de uno, sino de 3 accidentes graves. Incluso tuvo que aprender a caminar de nuevo. Sin embargo, el último y cuarto accidente del que fue víctima casi la mata y todavía está en el hospital recuperándose. El 24 de septiembre de 2022, Shaila se encontró en medio de las vías de la montaña rusa Rebel buscando su teléfono que se le había caído minutos antes al bajar de la atracción. No oyó ni vio el cohete que se dirigía hacia ella a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Fue lanzada a casi 9 metros de altura y sufrió graves lesiones de las que aún no se ha curado del todo. Hasta el día de hoy, nadie ha mencionado por qué era tan fácil para cualquiera acceder a las vías de la montaña rusa e incluso pararse en ellas mientras estaba en funcionamiento. Permanezca atento, porque la historia de la casi muerte de Shaila Roden por la montaña rusa rebelde tiene muchos giros que desconciertan la mente. Shaila no estaba en un parque de atracciones cuando se lesionó, ni siquiera tenía previsto subirse a ninguna atracción ese día. Estaba en el Melbourne Royal Show, que se celebra una vez al año. Estaba allí simplemente ayudando a una amiga que estaba mostrando sus productos en un puesto. Cuando llegó la hora del descanso, Shaila no pudo resistirse a subirse a alguna de las atracciones que habían instalado para entretener a los invitados y a sus familias. El Melbourne Royal Show es un espectáculo agrícola que se celebra en el recinto ferial de Melbourne todos los años en septiembre. Está organizado por la Real Sociedad Agrícola de Victoria y se celebra desde 1848. Atrae la asistencia de hasta 500,000 de personas. El objetivo de este espectáculo es la exhibición de la industria rural, incluyendo el ganado y los productos con sus concursos y premios asociados. Sin embargo, el espectáculo también cuenta con atracciones de diversión como un carnaval. Lo que resulta aún más desgarrador del incidente de Shaila Roden es el hecho de que todavía estaba lidiando con la muerte de su hermano Jason, que falleció 2 meses antes del incidente. Cuando su hermano murió, ella describió su mundo derrumbándose sobre ella. Lo describió no solo como un hermano, sino también como su mejor amigo. Lo era todo para ella, una fuente de inspiración. Luchaba con su muerte e incluso escribió una vez en su página de Facebook que pensaba que su muerte no era real y que él la llamaría. Ella y su familia seguían llorando la muerte de su querido hijo cuando volvió a ocurrir un desastre. Esta vez, Shaila fue la víctima y fue bastante devastador. Shaila era descrita como una chica dulce con un corazón de oro. El domingo 24 de septiembre, Shaila, de 26 años, ayudaba a una amiga a atender un puesto en el Melbourne Royal Show. Durante su descanso, decidió divertirse y probar alguna de las atracciones. La montaña rusa rebelde era el buque insignia de la feria y una atracción obligada. Así lo hizo, y al bajarse, se le cayó el smartphone en la base de la atracción. Unos minutos más tarde, se dio cuenta de que no llevaba el teléfono encima y, naturalmente, volvió a buscarlo. Supuso que se le había caído al bajar de la montaña rusa Rebel. No había nada que le impidiera a ella ni a nadie subirse a las vías de la base de la montaña rusa. Ni vallas, ni señales de advertencia. Nada. Empezó a buscar su teléfono cuando un empleado del espectáculo se le acercó y se entabló una breve conversación. Nadie sabe qué le dijo exactamente, pero según algunas personas enteradas, le dijeron que se bajara de las vías y ella respondió que se iría en un segundo y que solo estaba echando un vistazo rápido para encontrar su teléfono. La empleada dio media vuelta y se marchó. Segundos después, a las 17:45 horas, el vagón de la montaña rusa, que viajaba a 70 kilómetros por hora, la golpeó violentamente. El impacto fue potente. La lanzó más de 9 metros por los aires. Shaila no gritó. La fuerza del impacto fue tan poderosa que la dejó inconsciente al instante. Sufrió lesiones devastadoras. Incluso los médicos del hospital describieron sus heridas como terribles. Según su padre, tenía demasiados huesos rotos. Su estado era tan difícil que los médicos tuvieron que mantenerla en coma inducido durante semanas.
Shaila se enfrenta ahora a un largo camino de recuperación. El incidente de Shaila en la montaña rusa no fue el primero. Estuvo involucrada en otros 3 accidentes automovilísticos en 2018, 2019 y principios de 2021. En enero de 2018 sufrió lesiones graves en un accidente de tráfico y se recuperó. Después, en febrero de 2019, sufrió otro grave accidente de tráfico y sobrevivió. Su peor accidente de tráfico tuvo lugar en enero de 2021, después de que su coche volcara tras chocar contra un camión. El accidente fue bastante grave y tuvo que aprender a andar de nuevo. Sobrevivió, pero los accidentes extraños siguieron persiguiéndola como fantasmas y casi la matan en septiembre de 2022 tras ser golpeada por la montaña rusa Rebel. Esta serie de accidentes no la libró ni a ella ni a su familia de la idiotez de unos humoristas imbéciles que consideraron graciosa su serie de accidentes incluso cuando se encontraba en estado crítico en el hospital. Shaila Roden se recuperaba en el hospital y seguía en estado crítico cuando 2 cómicos estadounidenses se burlaron cruelmente de ella por su tragedia en la montaña rusa. Incluso llegaron a culparla mientras se reían. 2 cómicos estadounidenses fueron inmediatamente criticados por utilizar su podcast para burlarse de la desgracia de Shaila Roden. Anthony Jeselnik y Greg Rosenthal, cómicos estadounidenses y presentadores del podcast de Jeselnik y Rosenthal Vanity Project, no son del todo graciosos y muchos los describen como meros matones sin corazón. Cuando Rosenthal relató los incidentes que protagonizó Shaila durante el episodio del podcast, él y Jeselnik se rieron histéricamente mientras uno de ellos decía: «Tu suerte es como una montaña rusa, baby, baby». Les parecía histérico que Shaila tuviera que volver a aprender a andar tras uno de sus primeros accidentes de coche. Para ellos, todo lo relacionado con ella era una broma. Cada accidente y tragedia que ella y su familia tenían que soportar. Lo único que omitieron en su sádico episodio de acoso fue la mención de su hermano Jason, recientemente fallecido. Incluso la culparon de los accidentes y la llamaron tonta. Muchos de los oyentes del programa se escandalizaron. Uno incluso dijo: «Nunca había visto a Anthony soltar una carcajada tan fuerte». Y eso que fue después de oír a una chica atropellada por una montaña rusa cuando acababa de aprender a andar de nuevo. Muchos de los oyentes también bromearon. Algunos incluso se burlaron de que fuera una mujer. Sin embargo, las bromas se perdieron en un gran número de internautas que fustigaron su comentario. ¿Por qué es gracioso? 2 hombres adultos riéndose de una mujer que se encuentra en estado crítico en un hospital. Repugnante. Quiten este post, escribió una persona. Resulta que conozco a esta mujer. Es encantadora. Escucharlos reírse de su desgracia es decepcionante. Con un poco de suerte ninguno de los 2 vivirá nunca una tragedia, escribió otro. ¿Han considerado lo malherida que estaba y que su familia está sufriendo? No eres más que otro ejemplo de la estupidez transaccional estadounidense en su máxima expresión, escribió otro. La gente de bien simplemente no hizo pasar desapercibido el mal chiste y el pésimo gusto de los 2 cómicos. Los cómicos nunca se disculparon. Los padres de Shaila han contratado a un abogado y probablemente interpondrán una demanda porque la dirección del espectáculo y de las atracciones debería haber instalado una valla y señales de advertencia que dijeran a la gente que se mantuviera alejada de las pistas de la montaña rusa en todo momento. Solo nos queda esperar que Shaila se recupere pronto y recupere su vida. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. El 2 de junio de 1997, la estudiante de secundaria Kimby Gilotti murió y 32 de sus compañeros de clase resultaron heridos en un terrible incidente desastroso después de que el tobogán acuático Banzai Pipeline, en el que se metieron para hacer una acrobacia, simplemente se derrumbó bajo su peso. Los estudiantes de último curso de secundaria estaban a días de graduarse y querían cumplir una tradición que practicaban sus predecesores en otros parques acuáticos.
Esperaban conseguir que hasta 70 estudiantes se lanzaran a la vez desde lo alto del tobogán Banzai Pipeline del parque acuático Concord Waterworld. La tradición era sencilla, pero peligrosa. Todos los años, los alumnos del Instituto de Napa acudían a un parque de atracciones acuáticas del norte de California justo antes de la graduación y se lanzaban a la vez desde lo alto de un enorme tobogán preseleccionado. Se agarraban a los lados del tobogán para mantenerse en su sitio y bajaban en picado. La promoción de 1997 pasó literalmente por encima del socorrista, ignoró todas las advertencias y pronto pagó un precio muy alto. Uno de los alumnos murió y el resto sufrió heridas dolorosas como fracturas de huesos, conmociones cerebrales y cortes profundos. La escena fue tan horrible que el charco del fondo del tobogán se tiñó de rojo por la sangre. Los primeros policías que llegaron al lugar pensaron que estaban entrando en una zona de guerra, ya que había demasiados cuerpos esparcidos por el suelo gritando de agonía y dolor. No te pierdas la loca historia del desastre del tobogán masivo de Waterworld Concord. De 1995 a 2003, el parque acuático era conocido como Waterworld USA Concord. Luego, tuvo un cambio de nombre y se convirtió en el Six Flags Waterworld de 2004 a 2006. Luego, otra vez, fue renombrado Waterworld California de 2007 a 2017. Y finalmente, se convirtió en el Six Flags Hurricane Harbor Concord en 2018. La razón detrás de los muchos nombres fue el cambio en la gestión y la propiedad desde su apertura en 1995. En la actualidad, Six Flags Hurricane Harbor Concord incluye emocionantes atracciones acuáticas, toboganes familiares, una zona de chapoteo, un río lento, una piscina de olas y mucho más. Actualmente está calificado como uno de los mejores parques acuáticos de todo el estado de California. Los 120 miembros de la clase de 1997 de la escuela secundaria de Napa tenían grandes planes para el viaje de la escuela a Waterworld el 2 de julio. Estaban muy emocionados y ansiosos por realizar una acrobacia masiva en el tobogán de agua Banzai de 75 pies de altura, que también se conoce como el Pipeline, una tradición que fue llevada por sus predecesores. Su plan era perfecto: asaltar al socorrista del tobogán justo antes de la última llamada para volver a sus autobuses y realizar un salto masivo. Sabían que no estaba permitido e incluso se les había advertido de ello. Pero una tradición es una tradición, y los adolescentes no tenían intención de saltarse la diversión. Querían sellar su año con algo para recordar el resto de sus vidas. Lo que no sabían era que iban a conseguir mucho más que recuerdos y una gran emoción. Su plan era aún más descarado que el de sus predecesores. Querían batir el récord anterior consiguiendo que más de 70 personas se lanzaran al tobogán a la vez como un tren. Alrededor de las 15:25, los alumnos del Instituto de Napa fueron llamados por los altavoces del parque para que regresaran a sus autobuses. La mayoría de los estudiantes comenzaron a regresar, pero para 33 de ellos, la llamada fue la señal para precipitarse al Banzai Pipeline y realizar la acrobacia de su vida. Empezaron a subir a la atracción y se abalanzaron sobre el socorrista, que les advirtió que lo que estaban a punto de hacer era demasiado peligroso y debían abortar. Empezaron a meterse en el tobogán mientras reían y gritaban de alegría, creando un tren humano de 33 personas en el tobogán de la atracción, a la espera de que se unieran más estudiantes. Los socorristas no suelen permitir que se tire más de una persona a la vez. Su peso total triplicaba el peso máximo que podía soportar el tobogán de la atracción. En cuestión de segundos, el paracaídas de plástico y fibra de vidrio empezó a resquebrajarse. El sonido de la atracción al resquebrajarse y romperse fue aterrador. Ya era demasiado tarde. La atracción se desplomó repentina y violentamente, lanzando a los 33 estudiantes en caída libre hacia el suelo. Algunos intentaron agarrarse a las partes agrietadas del tobogán, pero lo que consiguieron a cambio fueron cortes profundos que tiñeron de rojo el agua de la piscina inferior. Ellos también cayeron y su sangre llenó el lugar. Los espectadores, horrorizados, miraron con miedo y conmoción
el fuerte sonido del tobogán al derrumbarse, que rompió sus pensamientos y fue seguido por los aterradores gritos de los 33 estudiantes cuando sus cuerpos se estrellaron contra el hormigón, la tierra y la hierba del suelo. Los afortunados que se encontraban en la parte delantera de la pila cayeron desde unos 30 pies de altura. En cuanto a los que se encontraban en la parte trasera, tuvieron que soportar un extra de 10 a 15 pies ya que se encontraban más arriba en el tobogán. Era una escena infernal. La gente del parque y el personal ni siquiera sabían qué hacer. Simplemente había demasiada gente gritando de dolor y agonía, algunos apenas capaces de pedir ayuda, y muchos inconscientes por la pura fuerza contundente que recibieron del duro suelo no perdonado. Era una escena muy caótica. Un agente de policía que había servido antes en el ejército y estaba acostumbrado a ver muertos y heridos, describió la escena como un pandemonium. La policía tuvo que cerrar algunas de las calles cercanas para permitir un acceso más rápido de los vehículos de emergencia. Los helicópteros de rescate tuvieron que unirse a la operación para acelerar el transporte de los heridos graves a los hospitales. Todos y cada uno de los estudiantes sobrevivieron a la terrible experiencia, excepto Quimby Ghilotti, de 18 años. Sus heridas eran demasiado graves porque cayó directamente de cabeza. Murió 1 hora después del incidente en el Mount Diablo Medical Center de Concord. Según los testigos, vieron una enorme fila de niños en el tobogán, amontonándose en el paracaídas a medida que se sumaban más. Entonces el tobogán crujió, se rompió, rodó y cayó. La socorrista situada en la parte superior de la atracción tocaba el silbato con todas sus fuerzas y pedía ayuda a gritos. Otros socorristas se apresuraron a detener la maniobra, pero el tobogán se desplomó segundos antes de que llegaran. Según los investigadores y los testigos, el tobogán se partió hacia abajo y un grupo de jóvenes apiñados cayó primero. Le siguieron uno tras otro el resto. Muchos se golpearon contra los postes de madera antes de chocar contra el suelo o contra otros estudiantes. Las víctimas yacían indefensas en una enorme pila de escombros hasta que llegaron los equipos de rescate. El agua derramada por el tobogán se tiñó de rojo con la sangre de las víctimas. Parecía una zona de guerra tras la caída de bombas en zonas residenciales. Incluso los espectadores gritaban y lloraban. Los investigadores explicaron además que Quimby Ghilotti murió porque al bajar, su pecho golpeó un poste de madera que le hizo caer de cabeza. Según los registros de 9 hospitales de la zona, muchos de los estudiantes llegaron al hospital en estado grave o crítico. Para los padres de los estudiantes, fueron unas horas infernales, ya que ninguno de los alumnos implicados en el accidente llevaba identificación porque la dejaron en la puerta del parque antes de entrar, según las normas del parque. Las familias ni siquiera pudieron localizar a qué hospital fueron enviados sus hijos. Los demás alumnos del Instituto de Napa, que no participaron en la acrobacia y no resultaron heridos, fueron asignados en los 4 autobuses escolares que los habían traído, y la mayoría se sentó a llorar hasta que los llevaron a casa unas 2 horas después de la catástrofe. 3 entidades, Premier Parks, empresa matriz de Waterworld, el diseñador y constructor del tobogán, y el Distrito Escolar Unificado del Valle de Napa, pagaron a las familias afectadas unos $4 millones en indemnizaciones. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. El 10 de julio de 2009 fue el peor día en la vida de Jim Clark. Fue el día en que tuvo que ver cómo el personal del parque acuático de Pattaya arrastraba el cadáver de su hijo Nathan, de 14 años, desde la sala de bombas de agua situada debajo de la piscina, junto al hotel del parque donde él, sus 2 hijos y su madrastra se alojaban de vacaciones. Jim acababa de conseguir un nuevo trabajo en la empresa internacional de construcción de túneles Robbins en Nueva Delhi. Como padre, Jim mantuvo grandes esperanzas durante más de 1 hora desde que su querido hijo Nathan desapareció bajo la piscina. Quería creer que Nathan seguía vivo y que, de alguna manera, simplemente estaba atrapado y esperando a que lo rescataran. Cuando por fin los ingenieros consiguieron arrastrar el cuerpo sin vida de Nathan fuera del sistema de bombeo de la piscina,
De Jim solo salió una palabra. Fue un largo grito muy fuerte de un padre que acababa de perder parte de su alma. Simplemente gritó, "No". La muerte de Nathan Clark en el parque acuático de Pattaya podría haberse evitado si los socorristas y demás personal del parque se hubieran molestado en acudir al lugar en cuanto les avisaron de que algo había ido mal. Pero, por alguna razón, no creyeron que Nathan hubiera conseguido entrar en el sistema de tuberías de la piscina porque se suponía que estaba cerrado. Durante una hora entera, los Clark tuvieron que correr por el parque intentando llamar la atención de alguien, pero fueron ignorados por la arrogancia y la franca idiotez del personal y los socorristas. Los Clark tuvieron que vivir una pesadilla infernal durante una hora entera en medio de un complejo turístico lleno de felicidad y alegría. Todo acabó en angustia y horror. Permanece atento, porque la historia de la muerte de Nathan Clark en el parque acuático de Pattaya, en Tailandia, no es solo desgarradora, sino algo que te volverá loco. Los Clark adoraban Tailandia, y les encantaba haberse mudado a la India. Al fin y al cabo, procedían de la más bien aburrida, fría y carente de diversión isla de Man, una dependencia autónoma de la corona británica situada en el mar de Irlanda, entre Inglaterra e Irlanda, conocida por su escarpada costa, sus castillos medievales y su paisaje rural. Cuando el padre, Jim Clark, recibió una oferta de trabajo como ingeniero jefe en un gran proyecto en la India, no pudo negarse. Así que decidió que sería divertido irse de vacaciones a Tailandia durante un tiempo. La elección de alojarse en el Pattaya Resort, que incluía hoteles y un parque temático acuático, fue algo natural. Después de todo, Jim Clark también estaba casado con una mujer tailandesa llamada Kate, que se convirtió en la madrastra de sus 2 hijos. A los chicos les gustaba ella, y les gustaba su hijo Kevin, y también les encantaba su tierra natal, Tailandia. Viernes, 10 de julio, fue un gran día para golpear las piscinas y los muchos toboganes de agua en todo el parque. Hacía un calor estupendo. Nathan y su hermano Reese decidieron ir a la piscina poco profunda que tiene un remolino. Fue divertido y no se quejaron. También se llevaron a su hermanastro Kevin con ellos. Sin embargo, en un momento dado, a Nathan se le cayeron las gafas mientras se zambullía en la piscina. Sus gafas cayeron por entre los huecos de la rejilla que cubría una de las tuberías de agua de la piscina que conduce a las bombas de abajo. Por desgracia, a Nathan no le gustaba nadar y bucear sin sus gafas, y decidió que merecía la pena intentar recuperarlas. Nathan miró a su hermano y le dijo que se tiraría al fondo de la piscina, abriría la rejilla y bajaría a buscar las gafas. Para mala suerte de Nathan, la reja no estaba cerrada con llave y no le costó abrirla. Nathan se dirigió hacia abajo. Fue la última vez que se le vio con vida. Cuando pasó un minuto, su hermano Reese empezó a preocuparse y decidió pedir ayuda. Inmediatamente gritó a su padre que estaba cerca para que le ayudara. El padre de Nathan corrió hacia Reese, le preguntó qué había pasado e inmediatamente se lanzó hacia la parrilla abierta de forma desesperada para intentar localizar a su hijo. Pero Nathan no aparecía por ninguna parte. La madrastra, Kate y Reese fueron a alertar a los socorristas y al personal. Sin embargo, por alguna razón que aún no se entiende, el personal pensó que los dos estaban bromeando y no en serio. Más tarde, Reese dijo en un blog que, cuando inicialmente le contó al personal lo que había sucedido, no le creyeron. El socorrista dijo que no debíamos gastar bromas así y nos despidió. Mi madrastra le suplicaba que revisara las tuberías. Ellos le replicaron que era imposible, ya que la rejilla estaba cerrada. Después de 30 minutos accedieron a revisar las tuberías. Mientras lo comprobaban, fui a la taquilla para preguntar si alguien lo había visto. Estaba bajando las escaleras hacia la piscina principal cuando oí a mi padre gritar, ¡no!, muy alto, y luego a mi madrastra gritar. Toda la experiencia de la familia Clark fue indignante. ¿Cómo es posible que los socorristas y el personal de un parque acuático repleto de niños ignoraran las desesperadas peticiones de ayuda de un niño y sus padres? Fue un desastre. Y pronto llegaron los medios de comunicación. Jim deseaba que el personal y los socorristas del parque fueran tan rápidos como los medios de comunicación a la hora de responder a una emergencia. Sin embargo, los equipos de prensa que llegaron también eran tan ignorantes como los socorristas y el personal del complejo. Solo querían sacar fotos del cadáver de Nathan como si fuera una película. Simplemente no mostraron ningún respeto por la devastada familia.
Jim Clark incluso se ensañó con un cámara tailandés después de que intentara filmar el cuerpo de su hijo en el suelo de la sala de bombas. Más tarde, la policía tailandesa le ordenó indemnizar al cámara con unos $300. Fue realmente un extraño desastre que desconcierta la mente porque Jim tuvo que arrastrar literalmente con rabia a los socorristas y al personal hasta el lugar del incidente. Tuvo que gritar y chillar para que simplemente abrieran la sala de ingeniería donde se encuentra la bomba de agua para buscar a su hijo Nathan. Cuando por fin Jim obligó al obtuso personal y a los ingenieros del parque a hacer algo, se dirigieron a la sala de bombas, abrieron una escotilla y salió el cuerpo sin vida de su hijo. Según los investigadores, cuando Nathan abrió la rejilla y se zambulló parcialmente de cabeza en la tubería de abajo, fue succionado por la enorme potencia de la bomba que había debajo. Además, explicaron que los socorristas y el personal no entendieron lo que Rhys y su padre Jim decían cuando pidieron ayuda. Se limitaron a describir el incidente como un desafortunado incidente en el que las barreras lingüísticas influyeron en la falta de comunicación y el retraso del rescate. Sin embargo, según los mismos informes de los investigadores, cuando Rhys pidió ayuda a los socorristas en inglés, su hermanastro Kevin estaba traduciendo, y los guardias sí entendieron lo que se decía, porque respondieron literalmente que la reja estaba cerrada y era imposible abrirla. Esto también suscitó una pregunta importante. ¿Cómo demonios los socorristas y el personal de un complejo turístico lleno de turistas son tan incompetentes hablando inglés? El parque acuático no tardó en ofrecer una indemnización a la familia. Esto solo hizo que los Clark se sintieran aún más desconsolados y enfadados. Más tarde, la policía científica examinó el lugar de los hechos. Llegaron a la conclusión de que la reja no estaba cerrada ni asegurada. Utilizando a un hombre de altura y peso similares a los de Nathan, se llevó a cabo una recreación. La parrilla, que pesa 21 kilos, se comprobó para ver si una sola persona sería capaz de levantarla, y se descubrió que el chico podría haberla levantado fácilmente. También se realizaron pruebas con el motor encendido para ver si el chico podría haber sido aspirado a través de un tubo que conduce al compartimiento del motor y que mide 40 centímetros cuadrados. La policía determinó que esto no podía haber ocurrido. Se identificó una tubería corroída dentro de la sala de máquinas como el objeto que pudo haber matado al chico al entrar en la sala de máquinas. Sin embargo, esto no pudo confirmarse. Incluso el informe de la investigación era confuso y poco claro. Los propietarios del parque de Pattaya aceptaron la responsabilidad del accidente, aunque a día de hoy hay muchas preguntas sobre el incidente que siguen sin respuesta. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo. Tyler Sampson, de St. Louis, Missouri, era un gran oso de peluche de 14 años, un gigante amable de buen corazón. Su peso y altura le convertían en un jugador de fútbol ideal. Era conocido por desviarse de su camino para ayudar a los demás. La gente decía que era el tipo de chico que daría la camiseta a cualquiera que la necesitara. Su futuro era prometedor, pues no solo era un excelente futbolista, sino también un estudiante de honor con las mejores notas. Pero el destino le tenía reservado algo más, algo bastante horrible y triste. Murió al caer de la atracción Free Fall de Orlando, de 130 metros de altura. Su muerte no fue ni más ni menos que una negligencia por parte del parque. Siga atento a los detalles de la trágica muerte de Tyler Sampson en el parque Icon de Orlando. Tyler Sampson era más valiente que la mayoría de la gente. Vio venir la muerte y actuó de una manera que derrocha verdadero heroísmo. Sintió que algo iba intrínsecamente mal en su asiento de la atracción, pero no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. La atracción estaba ya a 130 metros del suelo y a punto de precipitarse a una velocidad de 120 kilómetros por hora cuando Tyler se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal y de que no lo conseguiría. Entró en pánico e intentó pedir ayuda, pero fue lo bastante prudente para saber que nadie podría hacer nada por él porque ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde para enviar un mensaje al operador para que detuviera la atracción de torre de caída libre más alta del mundo,
aunque él y otros pasajeros gritaran con todas sus fuerzas. No había tiempo porque la atracción estaba a pocos segundos de comenzar la emocionante caída repentina. Los pasajeros sentados a su lado en el enorme vehículo que rodea la torre y lleva hasta 30 pasajeros a la cima de la estructura, se dieron cuenta de su pánico y ellos también estaban tan indefensos como él. Pero recuerdan sus últimas y valientes palabras. No sé, tío. Si no consigo bajar sano y salvo, ¿puedes decirle a mi madre y a mi padre que les quiero? Segundos después, cayó de su asiento y murió instantáneamente al impactar contra el suelo. Tyre Sampson estaba de visita en Florida durante las vacaciones de primavera con su equipo de fútbol. El 24 de marzo de 2022, decidió ir al parque de atracciones Icon de Orlando con un grupo de amigos. Era una buena tarde y todo iba bien mientras Tyre y sus amigos probaban diferentes atracciones y comían algunas de las deliciosas golosinas del parque. La atracción Free Fall llamó la atención de Tyre, que se dirigió allí para divertirse con dos amigos del equipo de fútbol. Todos estaban sentados en el vehículo de la atracción y sujetos con correa. De momento, todo iba bien. La atracción comenzó a ascender hasta la cima. Y aún así, todo iba bien. Y entonces, comenzó el proceso de inclinarse unos 30 grados para que los pasajeros miraran el suelo antes de caer unos 120 metros a una velocidad de 120 kilómetros por hora. En ese momento, Tyre notó que algo iba mal en su arnés. Incluso la gente que estaba en tierra se dio cuenta de que algo le molestaba. Pero ya era demasiado tarde. Sus últimas palabras a sus amigos sentados a su lado fueron desgarradoras. Lo que notó mal en su asiento y arnés le hizo sentir que no sobreviviría al desastre que se le venía encima. Por favor, díganles a mis padres que los quiero. Estas fueron sus últimas palabras antes de que el vehículo de la atracción empezara a lanzarse hacia el suelo. En cuanto los frenos magnéticos de la atracción empezaron a activarse a mitad de recorrido para frenar y detenerse por completo a ras del suelo, Tyre cayó desde unos 50 metros de altura. Murió instantáneamente a causa de las graves lesiones sufridas en la cabeza, el cuello y el torso. La caída fue sencillamente insuperable. En ese momento, alrededor de las 11 de la noche, los sueños de Tyre de un futuro brillante, incluido el de convertirse en futbolista profesional, se convirtieron en un mero recuerdo en la mente y el corazón de sus padres y de quienes le querían. Su espantosa caída fue captada en video por un desconocido que estaba grabando la atracción en ese momento. El video circuló por las redes sociales durante un tiempo. La gente empezó a llamar al 911 en cuanto cayó al suelo. Una de las personas que llamó dijo en la grabación de audio de emergencia: "No, está muerto. Ha muerto. Se ha ido. Está boca abajo. Hay sangre por todas partes. No respira. He comprobado su pulso. No hay pulso". Las investigaciones preliminares mostraron que los documentos del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida señalaban que la torre de caída Free Fall había pasado la inspección el 20 de diciembre de 2021, justo antes de la gran inauguración para Navidad. En el informe no figuraban deficiencias. La agencia también señaló que la atracción estaba programada para una inspección en junio de 2022, a mediados del año del permiso. Inmediatamente después del incidente, la atracción se cerró temporalmente hasta nuevo aviso mientras se investigaba el incidente. Sin embargo, según un informe reciente, ahora está previsto desmantelar la atracción. Los investigadores también descubrieron que en el manual de instrucciones de la atracción figura un límite de peso de 130 kilogramos, mientras que la víctima, Tyre Sampson, medía poco más de 1,80 metros y pesaba 173 kilogramos. Este hecho por sí solo significa que no se debería haber permitido a Tyre subirse a la atracción Free Fall Drop. Sencillamente, el parque no formó a su personal para detectar a las personas que, por su peso, podrían correr peligro al subirse a la atracción. Según los expertos, es tan fácil como colocar una báscula en la que se pida a las personas que se suban a ella durante un par de segundos para determinar si pueden subir a la atracción o no. Los investigadores llegaron a contratar a una empresa de ingeniería forense llamada Quest Engineering and Failure Analysis Inc. para que les ayudara a investigar la muerte de Tyre Sampson. La empresa descubrió algo muy inquietante.
descubrió que se habían realizado ajustes manuales en 2 asientos de la atracción Free Fall, incluido el asiento que ocupaba Tyler Sampson el día de su muerte. Estos ajustes eran recientes y tuvieron lugar después de la última inspección. El nuevo ajuste permitía una separación mayor de lo normal entre el arnés de seguridad y el asiento. La empresa llegó a la conclusión de que la causa del accidente en cuestión fue que Tyler Sampson no estaba bien sujeto en el asiento, debido principalmente a un desajuste del sensor de proximidad del arnés. Estos desajustes permitieron que las luces de seguridad se iluminaran de forma incorrecta, satisfaciendo el mecanismo de seguridad electrónico de la atracción, que permitía que ésta funcionara. Basándose en este informe, el Estado declaró inmediatamente la atracción Free Fall un peligro público. Los informes más recientes señalan que está previsto desmantelarla en un futuro próximo. Los padres de Tyler, Nekia Dodd y Jarnell Sampson, contrataron abogados distintos, pero presentaron juntos una demanda por homicidio culposo. En la demanda se nombra a varios demandados, entre ellos Icon Park, Orlando Slingshot, el fabricante de la atracción, Phantom Handles, con sede en Australia, y el fabricante de los asientos y arneses, Gerstlauer Amusement Rides, con sede en Alemania. Según la demanda, los demandados no advirtieron a Sampson de los riesgos de que alguien de su tamaño se subiera a la atracción y no le proporcionaron un sistema de sujeción adecuado. A día de hoy, no está claro por qué el parque introdujo modificaciones en la atracción Free Fall Drop sin consultar al fabricante. Lo triste es que quizá nunca sepamos toda la verdad, pero lo cierto es que, si el parque no hubiera sido negligente, Tyler Sampson seguiría vivo hoy, probablemente entrenando en el campo con su equipo de fútbol. Gracias por vernos. Asegúrate de darle a me gusta, compartir, suscribirte y darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video que te llevará al corazón de las escenas y misterios de algunos de los incidentes, accidentes, desastres y sucesos paranormales más terroríficos de todo el mundo.